Cuando hablamos de dar a la iglesia, tenemos tanto el concepto de ofrendar y el concepto de diezmar. Sabemos que no es lo mismo, la ofrenda la tomamos durante las reuniones y básicamente las ofrendas son ingresos variables, depende de la cantidad de asistentes y del monto que dé cada uno. Bien, pero cuando hablamos de diezmos, ese es un ingreso constante, un ingreso que permite proyectar la inversión espiritual de los recursos. Básicamente los diezmos, cuando uno diezma y cuando uno los invierte, está haciendo una inversión espiritual. Gastar esos recursos es cosas espirituales, en la obra de Dios. Y esos gastos son tanto en el funcionamiento de la iglesia como en el caso muy definido de nuestra iglesia, que es el apoyo a misioneros. Hay muchos misioneros, no solo que oramos por ellos los días jueves, sino que podemos encontrar en el hall información de ellos y también saber que a muchos de ellos les ayudamos económicamente. Entonces, para comprender bien el principio de diezmo, primero vamos al concepto básico de diezmar o del porcentaje. Se entiende por sí solo que el diezmo corresponde al 10%, ¿no es cierto? Eso ya es hasta deducible. Bien, es dar de parte nuestra para Dios esa décima parte de la provisión que Él nos da. Pero hay que hacer un énfasis muy claro para este momento de la historia. Para el momento de la iglesia, no es una ley, no es un mandamiento. Yo creo que muchos sabemos que no estamos bajo el mandamiento de diezmar. Y tenemos que comprenderlo así, porque eso no nos lleva a desligarnos. Nos lleva a comprenderlo como Dios lo establece. Bien, no es un mandamiento. Incluso si hacemos una línea cronológica en la historia de la humanidad, sabemos perfectamente que el diezmo no es un principio que viene exclusivamente o a partir del momento de la ley. Vamos por favor y vamos a ver que fue practicado antes de la ley de Moisés. Vamos por favor a Génesis 14:14. Génesis 14:14. En el contexto, Lot había sido tomado prisionero y Abraham, su pariente, va en este caso, a recuperarlo de esta situación que él estaba viviendo. Y dice Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. En el capítulo 14 da un contexto más completo, yo estoy yendo al punto preciso. 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, que era el motivo por el cual él fue, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y vemos ahora qué es lo que hace Abraham posterior a esta bendición. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es previo a la ley de Moisés. Estamos antes, en el patriarca Abraham. ¿Qué sucede? ¿Por qué Abraham le da el diezmo? El pasaje no lo dice, hay que interpretarlo naturalmente. Lo que sucede aquí, que este principio se basa en reconocer y honrar la autoridad y señorío. Y este es el principio que nos define también a nosotros. Aquí está la mente de Dios: reconocer y honrar la autoridad y señorío. En este caso estaba Abraham con Melquisedec. Melquisedec, como dice el versículo 18, dice que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
con respecto a Abraham, Abraham en este caso lo reconoce y lo honra, en este caso con los diezmos, por la autoridad y señorío que tenía Melquisedec. Entonces, nosotros desde ya, comenzando este estudio, tenemos que comprender que el diezmo se basa en reconocer y honrar la autoridad y señorío, previo a la ley. Después vamos al tiempo de la ley, durante el Antiguo Testamento, donde encontramos la dispensación de la ley y el pueblo de Israel rigiéndose, en este caso, por la ley que dio Dios por medio de Moisés. Y en este caso, al ir al Antiguo Testamento y ver acerca del diezmo, vemos que para Israel era un mandato definido y claro. Vamos a Deuteronomio 14:22, por favor. Deuteronomio 14:22. Dice así, Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Si vemos aquí, está anunciando naturalmente el producto, el resultado de la siembra, que era una de las labores comunes en ese entonces. Naturalmente no está proyectado este contexto donde cada uno tiene un oficio, una profesión, pero en ese contexto el que producía de la tierra tenía que diezmar a Dios. Y dice, indefectiblemente diezmarás. No era algo que estaba a criterio de ellos. Era un mandato de Dios y que ellos, en este caso con respecto a Dios, debían hacerlo. Básicamente Dios lo exigía para ellos. Vamos a Malaquías 3:10 y aquí vemos que Dios lo exige claramente. Malaquías 3:10. Con respecto a Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, uno anterior, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:10. Y fíjense cómo lo menciona la palabra de Dios para ellos. Siempre hay que observar cómo está, en este caso, dado por Dios su revelación. Y dice versículo 10, traed. ¿Y notan algo importante ahí? Está en imperativo. Traed algunos de los diezmos. ¿No es cierto? Para el pueblo de Israel era una exigencia de Dios traer todos los diezmos ante Él. Y esto tenemos que considerarlo así. El pueblo de Israel, el israelita, no tenía la posibilidad que tenemos nosotros de escoger si hacerlo o no. Para ellos era un mandato. Y por eso es que yo comencé diciéndoles que tenemos que considerar que para nosotros no es un mandato. ¿Y cuáles eran los propósitos? Naturalmente Dios pide el diezmo para el pueblo de Israel, pero no es un capricho de Dios. Tiene un propósito claro y que las Escrituras nos dan evidencia de cuál es el propósito que Dios le da al diezmo. No se trata de despojar al hombre de un porcentaje de sus ingresos. Tiene propósito lo que Dios hace. Primero que todo, el propósito era consagrar a sí mismo, a Dios, la 10ª parte de lo que Él le proveía a cada persona. Vamos a Levítico 27:30, por favor. Levíticos 27:30. Y vamos a ver que en el propósito que Dios le dio al diezmo, era que ese porcentaje fuera consagrado a sí mismo. Levítico 27:30, por favor. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová. Cuando Jehová en Malaquías les dice, me has robado, es porque no le estaban dando a él lo que a él le pertenecía. De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Literalmente esa palabra dedicada quiere decir, y se traduce también en otras versiones como consagrada. Es la misma palabra.
el diezmo es consagrado, apartado para Dios. A Él le pertenece. Por lo tanto, el judío debía considerarlo así. También el judío, recordamos que dentro de las 12 tribus solo había una tribu que Dios escogió para ministrar. ¿Se acuerdan qué tribu era? La tribu de Leví, ¿no es cierto? Y la tribu de Leví que se dedicaba a las cosas del Señor. Y esa era su dedicación. ¿Cómo obtenían su sustento? Bueno, Dios se preocupó que el israelita, desde el principio, en el mandato que le dio, ellos entendieran que parte de ese porcentaje que ellos daban para Dios era para sustentar a quienes trabajaban para Él, que en este caso eran los que ministraban, y puntualmente los levitas. Vamos entonces a Números 18, 21. Y aquí vamos a poder encontrar, cómo Dios establece que el mantenimiento para los levitas, para quienes servían en el santuario, era desde los diezmos que el pueblo daba a Jehová. Números 18, 21. Dice así: he aquí yo he dado, Jehová da, de lo que le corresponde a él ha dado a los hijos de Leví, y ahora nos hace sentido, son los que ministraban, todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Ellos podían exigirlo? Sí, porque Dios se lo había dado a ellos. ¿Y por qué se los daba? A diferencia de las otras tribus, se los daba por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Básicamente lo que Dios está estableciendo es que el que trabaja en la obra del Señor sea sustentado por la obra del Señor. Y esto para ellos tenía que ser claro, porque imagínense encontrarse un levita, que quizá uno podía en ese contexto hallar que no hacía mucho, pero se sustentaba con los diezmos que llevaba el pueblo. Algunos quizás los podían considerar injustos. Pero si vamos a la mente de Dios, Dios estableció que el sustento de los levitas sea a partir de los diezmos que daba el pueblo. Y por último, con respecto al Antiguo Testamento, que vimos que fue un mandato para el pueblo de Israel, que Dios consagró para él esa 10ª parte y que también destinó ese porcentaje para sustentar a los que trabajaban dedicados al ministerio de la obra, también nos enseña, esta ley nos enseña a reverenciar a Dios. Vamos a Deuteronomio 14, ya habíamos leído el 22, ahora vamos a leer el 22 y el 23. Deuteronomio 14, 22 y 23. Vemos que Dios les da instrucciones claras al pueblo de Israel al respecto. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Hasta aquí ya habíamos leído. 23, complementa. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y aquí complementa, no solo el fruto de la tierra, sino que de los animales. ¿Para qué? Fíjense, y aquí está el propósito. Fíjense el propósito. Dios es súper claro en su palabra. Para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. El diezmo conlleva un acto de reverencia, de temor a Dios. Y debemos considerarlo así. Aunque no es un mandato para nosotros, sí reverenciamos a Dios por medio de la práctica del diezmar. Bien, entonces hemos visto antes del Antiguo Testamento, antes de la ley más bien, con Abraham y Melquisedec, vimos el mandamiento, la ley para el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Porque nosotros sabemos claramente que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, primero que todo, aunque sí es en un contexto judío, es Cristo mismo el que avala, respalda el diezmar. Vamos a Mateo 23, 23, por favor. Mateo 23, 23.
Aquí Jesús, reprendiendo a los escribas y fariseos, fíjense lo que les dice, que en consecuencia para nosotros avala por parte de Cristo, valida a Cristo, que también es el diezmo para nosotros en nuestra dispensación necesario. Y le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Ya con eso es fuerte, pero quiero enfatizar lo que viene. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ellos eran correctos en su práctica de diezmar. ¿Bien? Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y qué sucede con respecto al diezmar y con respecto a la justicia, la misericordia y la fe? Dice que el diezmar era necesario hacerlo, sin dejar de hacer lo otro, lo que no estaban haciendo. Entonces Cristo aquí valida que es necesario, debemos hacerlo. Sabemos que es aún hablándole en este caso a judíos, pero Cristo valida que el diezmo aún es necesario hacerlo. Y es clave esa palabra, era necesario hacer. Básicamente esa palabra quiere decir, deben poner por práctica. Básicamente no dejen de practicarlo, lo están haciendo bien y sigan. Cristo se enfoca en algo que no estaban haciendo, pero lo compara con algo que sí están haciendo y lo menciona para que lo sigan poniendo por práctica. En el tiempo de Cristo, el mismo Señor da a conocer que es necesario mantener por práctica el diezmar. Y por lo tanto, al considerar eso, al ver lo que vemos viendo tanto antes de la ley como durante la ley, vemos que el diezmar es para reverenciar la autoridad de Dios, que es lo que básicamente es lo que dejaban de hacer los escribas y fariseos. Y puntualmente para nuestro contexto de iglesia, también es para sustentar a quienes se dedican a las cosas de Dios. Y en esto yo he escuchado muchos comentarios. Yo estoy completamente de acuerdo que no sea el pastor el que administre las finanzas si se quiere con todo el dinero. Creo que no es el propósito del diezmo y la Escritura no lo respalda. Pero sí respalda la Escritura que la persona que trabaja en el ministerio sea sustentado. Y esto lo quiero enfatizar por si acaso. No sé, no he conversado con ustedes, por lo demás. Sí lo he conversado con muchas personas que se me acercan y me dicen que no está de acuerdo. Bueno, básicamente, si quiero pensar como Dios, tengo que entender que Dios sí está de acuerdo a que en este caso el que se dedica a su obra sea sustentado por la obra. Vamos a Lucas 17, por favor. Lucas 17. Esta es la manera de pensar de Dios. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. En el contexto no está hablando de un pastor, está hablando que el que trabaja es digno de recibir el salario por su trabajo. ¿Bien? No os paséis de casa en casa. Quiero enfatizar que el obrero es digno de su salario. Bien, cualquiera de nosotros en nuestro oficio, en nuestra profesión, si trabajamos para alguien, esperamos también nuestro sueldo, ¿no es cierto? Es lo mismo para la obra de Dios. Y vamos a 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14. Primera a los Corintios 9:14. Y este pasaje es bastante claro. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esa palabra que vivan, esa frase quiere decir que reciban para sus necesidades del Evangelio. Bien, por lo tanto, si Dios llama por su gracia a alguien, tenemos que entender que es correcto que Dios también le provea. De hecho, cualquiera de nosotros, si Dios te llama a su obra, también vas a tener necesidades y esperas que Dios te las supla.
Y Dios se encargó de eso también, para que lo tengamos en consideración, que no es injusto hacerle un sustento, en este caso, al pastor Jaime, puntualmente, que él es que recibe sueldo en nuestra congregación. Bien, por lo tanto, habiendo cerrado ya esta introducción que básicamente quería plantear acerca del diezmo en distintos momentos, antes de la ley, durante la ley y en el tiempo de la iglesia, básicamente podemos ver que nuestra convicción está y debe estar en que diezmar es reconocer y honrar el señorío de Dios. Reconocer y honrar el señorío de Dios. Entonces, habiendo comprendido mejor el principio del diezmo, eso solo era la introducción, me interesaba mucho, porque si la comprendemos bien, estábamos dispuestos a entonces, y abremos nuestra mente y nuestro corazón, a ser instruidos y a estar dispuestos en este caso a practicarlo. Bien, entonces vamos a ver 3 puntos que van a traer a nuestra mente la manera de pensar de Dios con respecto a que nosotros demos para Él. Bien, ¿cómo piensa Dios? ¿Alguno de ustedes se imagina cómo piensa Dios con respecto a nosotros en relación a darle a Él? Es clave que comprendamos eso. ¿Qué piensa Dios con respecto a nuestro dar a Él? Bien, vamos entonces, el primer punto, solo un momento, y ahora sí. Bueno, el primer punto es: Jehová es un Dios proveedor. Jehová es un Dios proveedor. Bien, y aquí podemos ver que todo, absolutamente todo, le pertenece a Jehová. O sea, si está en tu cuenta bancaria o está en mi bolsillo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y Dios nos provee de lo suyo para que nosotros lo administremos. Vamos al Salmo 24.1. Yo sé que lo conocen, pero lo vamos a mencionar. Salmo 24.1. Salmo 24.1. Aquí David reconociendo, imagínense David, un rey que logró mucho, que Dios le dio mucho. Él reconoce que eso mucho no le pertenece a él. Salmo 24.1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Básicamente me quiero tomar de este pasaje para que seamos conscientes que todo, incluso nosotros mismos, le pertenecemos a Dios, y cuanto más nosotros que hemos creído en el sacrificio de Cristo y fuimos comprados por su sangre. Esto es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:26. 1 Corintios 10:26. Solo vamos a mencionarlo para compararlo con el Salmo 24.1 y darnos cuenta que nos da la misma idea. Bien, 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo en plenitud le pertenece a Dios. Todo. Tienes una casa, gloria a Dios que tengas un hogar para vivir, independiente que sea tuyo o que sea un lugar arrendado. Hasta de eso se preocupa Dios. Y eso, aunque tú lo hayas edificado y es tuyo, no te olvides que en realidad no es tuyo. Le pertenece a Dios. Bien, por lo tanto, sabemos que todo le pertenece a Dios, y si de ese todo hay algo que yo poseo, es porque Dios me lo proveyó. También con respecto a la capacidad de generar recursos. Quizás hay muchos que tienen la capacidad quizás de trabajar mucho y generar muchos ingresos, que son muy quizás creativos, emprendedores y les va bien, pero en realidad el que te da la capacidad de generar los recursos no es tu intelecto, no es cuánto tú te tiras a la piscina, sino que el único que da la capacidad de generar dinero es Dios. Vamos a Deuteronomio 8:18. Y esto no te lo olvides, para que no te centres en ti, sino que te centres en la provisión de Dios. Deuteronomio 8:18. Si ustedes leen el versículo 11, tiene un título, por lo menos en mi Biblia me da la impresión que muchas de ustedes también: amonestación de no
olvidar a Dios y nos puede pasar. Por eso es que quiero leer este pasaje. Versículo 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Los recursos que yo genero, esa capacidad, ese poder, ¿quién me los da? Dios. Y Dios también te los puede quitar. Para que entres en conciencia y no te olvides de que todo proviene de Él. Y no solo eso, sino que Dios nos da fielmente porque Él tiene cuidado de nosotros. Está atento. No espera un clamor. Él lo tiene en conciencia en todo momento. Vamos al Salmo 34, versículo 10, por favor. Salmo 34, 10. Salmo 34, 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, un animal en la naturaleza, uno de los mayores depredadores. Pero los que buscan a Jehová, fíjense, lo que dice Dios en su palabra, y aprópiate de esto, no tendrán falta de ningún bien. ¿Puedes tener lo justo y necesario? Sí. ¿Puedes incluso pasar necesidad y tener que depender de Dios? Sí. Pero ten la convicción que Dios se va a encargar que no te falte. Y esto es clave. Y esto es clave, ¿bien? Entonces, bueno, voy a leer otro pasaje que se me estaba quedando. Vamos a Lucas 12, porque en realidad de este pasaje quiero concluir este primer punto. Lucas 12, 27. Lucas 12, 27. Habiendo visto que todo le pertenece a Dios, que Él nos da la capacidad de generar recursos y que Él tiene cuidado de nuestras necesidades, vamos a Lucas 12, 27, por favor. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros? Fíjense la pregunta que hace. Hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Básicamente, cuando entramos en esa ansiosa inquietud, en esa preocupación persistente, es cuando dejamos de confiar en Dios. Esa pregunta es clave. Sabemos que no podemos sacar una doctrina de una pregunta, pero sí podemos sacar una verdad bíblica. Hombres de poca fe. ¿Cuántas veces Dios ha hallado en tu corazón que no estás dispuesto a dar a su obra porque no confías que Él te va a proveer si te falta? Y esto es clave, porque estaríamos cayendo en esta pregunta. Hombres de poca fe. Para cerrar este primer punto, el propósito o lo que busco es reforzar la confianza que debemos tener en Dios. ¿Para qué? Para confiar, para depender de su provisión, incluso después de dar parte de nuestros recursos. Cuando tenemos todos los recursos, quizás podemos pensar que podemos cubrir todo, pero el hecho de saber que vamos a tomar un porcentaje y lo vamos a dar, nos vamos a despojar, nos puede venir la duda si nos va a faltar o no. ¿Qué debemos hacer en la duda? Confiar en que tenemos un Dios proveedor. Primer punto. Segundo punto, la actitud correcta al dar para Dios. ¿Qué actitud debo tener yo cuando tomo de lo mío y lo presento para Dios? Eso es lo que busca este punto, ¿bien? Actitud correcta al dar para Dios. Primero, y súper importante, no está enfocado algunos de estos pasajes en diezmar, está enfocado en dar para Dios, ¿bien? Para que lo comprendamos así. Primero, el dar para Dios debe ser un acto voluntario. Y hay un pasaje que me gusta mucho y lo vamos a leer juntos. Vamos a Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29.
En el contexto, el rey David estaba entregándole el trono, el reino a su hijo Salomón. Y David había dispuesto en su corazón apartar de sus recursos, de sus riquezas, para la obra del templo para Dios. El templo conocido como el templo de Salomón. Y resulta que en este caso no solo se involucraron ellos, sino que también involucraron al pueblo. Y aquí hay una palabra que se repite. Siempre recordemos que cuando Dios repite insistentemente una palabra en algún pasaje, es porque está enfatizando ese concepto. Bien, Primera de Crónicas 29, vamos a leer 5 y 6. Dice así: oró pues, perdón, no es orar de orar, es oro como material. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda? Esta es la palabra que quiero enfatizar. Ofrenda voluntaria. ¿Para quién? A Jehová. La ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Se repite, sigamos. Ahora vamos a leer el versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Enfatiza no solo la palabra, sino para quién, nuevamente. Para Jehová 2 veces también. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejanzas? Pues todo es tuyo, lo habíamos visto en el primer punto, y de lo recibido de tu mano te damos. Pero quiero volver a enfatizar, centrado en la actitud o en el concepto de dar a Dios. Y vuelvo a repetir, voluntariamente. Y por último, versículos 17 y 18. Dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y vemos que esa actitud voluntaria, esa rectitud al dar, esto a Dios le agrada. Y esto es clave. Tu acto de dar a Dios, a Él le agrada. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad. Ahí nuevamente la encontramos, pero quiero enfatizar lo que sigue. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. El deseo de Salomón es que el corazón del pueblo siempre fuera en pos de Jehová, que estuviera dispuesto perpetuamente, de manera voluntaria, a dar para Dios. Y esto nos pasa, que nuestro egoísmo natural no nos inclina a estar siempre dispuesto a dar a Dios, sino que al revés, nos inclina a mantener bajo nuestra posición lo que tenemos. Lo que espera Dios es que permanentemente tengamos la voluntad dispuesta a dar para Él. Entonces, con respecto a la actitud correcta, tenemos que considerar que es un acto voluntario. También tenemos que reconocer que Dios nos bendice con su provisión. ¿Dios está provisto? Si Dios está provisto es porque Dios te ha dado su bendición. Y tienes que considerarlo así. Vamos a Deuteronomio 16:10, por favor. Deuteronomio 16:10. En el contexto está hablando de las fiestas anuales, pero quiero enfatizar la bendición de Dios a través de su provisión. Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria, se repite la actitud voluntaria, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Y fíjense lo que dice: ¿según qué? Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido.
No caigamos en el error de ver si Dios le provee más a otro. Considera lo que te está dando es una bendición para ti. Y de eso aparta para dar a Él. Bien. Y por último, que lo hemos visto previamente en el primer punto, pero ahora enfocado desde el punto de vista de dar a Dios, es depender de la provisión de Dios en las necesidades. Vamos a Filipenses 4:19. Y esto en el contexto de haber dado. Por eso es que lo vuelvo a mencionar. Filipenses 4:19. Voy a leer el 18 para que estemos en contexto. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Aquí vemos que ellos dan. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El dar agrada a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí se vuelve a repetir el concepto. Después de dar, debo confiar en que Dios me va a suplir. Y fíjense lo que dice, mi Dios suplirá parte de lo que os falta. No, esto es lo lindo de la mente de Dios, de ser un Dios soberano, un Dios dueño de todo. Él nos va a suplir todo lo que nos falta. Y compréndelo así, porque a veces miras para adelante y no sabes qué hacer en tu mente. Pero en la mente de Dios sí está la respuesta. Confía en Dios, incluso cuando tengas que despojarte. Entonces, este segundo punto busca reforzar nuestra actitud antes de diezmar, en el fondo que sea un acto voluntario, comprendiendo que estoy dando a Dios de su provisión, y también nuestra actitud después de diezmar, seguir confiando en Él si es que me llegase a faltar. Y puede pasar, si yo doy de lo mío, puede que me falte, y tenlo en consideración como una realidad. Pero también ten en consideración que Dios va a estar presente para proveerte. Bien, tercer y último punto entonces, implicancias ante Dios. Recién estábamos viendo la actitud de mí hacia Dios y ahora vamos a ver las implicancias centradas en Dios. Cuando estoy dispuesto a dar absolutamente todo a Dios, lo que Él me pida, no solo los diezmos, y quiero enfatizar todo lo que Él me pida, Jehová es honrado y reverenciado. Y considéralo así. Si estás dispuesto a dar cualquier cosa que Dios te pida, estás dispuesto a hacerlo, estás honrando y reverenciando a Dios. Vamos a Génesis 22. Génesis 22 del 10 al 12. Pasaje que muchos conocemos, una historia muy conocida, pero fíjense la importancia de estar dispuesto a dar a Dios lo que Él nos pida. Génesis 22 del 10 al 12. En el contexto, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Sabemos los que somos padres o los que tenemos seres queridos, lo fuerte que sería entregar a alguien a la muerte. ¿Bien? Génesis 22, 10. Dice así: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, para quitarle la vida. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, dispuesto estoy. 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. La disposición a dar a Dios define nuestra reverencia, nuestro deseo de honrar a Dios. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Sabemos la historia de Abraham, cuántos años esperó para ser padre, y Dios se lo pide de un momento a otro. Sin duda, algo fuerte. Y esto nos lleva a pensar cuánto estamos dispuestos a dar a Dios. Con respecto a Dios, ante Dios, ¿estás dispuesto a honrarle y reverenciarle con lo que Él te pida? Y con respecto a sí misma actitud o deseo, entonces ¿estás dispuesto a honrarlo con tus diezmos y ofrendas? Esto es clave, porque Él sabe, Él escudriña nuestros corazones y sabe si realmente le tememos. No siempre nos va a probar como probó Abraham, ni siquiera necesita hacerlo, porque Él sabe lo que hay en nosotros. Eso es con respecto a la implicancia ante Dios, con respecto a honrarle y reverenciarle.
pero también con respecto a Él, da la oportunidad, da lugar a que Él obre, supliendo lo que nos falta, supliendo con su bendición. O sea, si yo doy y quedo corto, eso da lugar a que Dios obre y nos muestre su fiel provisión. Vamos a Malaquías 3:10. Lo habíamos leído y ahora lo vamos a leer completo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Sabemos que en el contexto estamos hablando de un mandato, pero quiero enfatizar cómo Dios obra para quienes están dispuestos a dar fielmente para Él. Malaquías 3:10. Lo vimos como mandato: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y fíjense, y probadme ahora en esto. Incluso tenemos la oportunidad de esperar cómo va a obrar Dios. Probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Sobreabunde. Aunque estoy leyéndolo en un contexto de ley, no olvidemos que el diezmar a Dios da la oportunidad que después Él nos dé su bendición en abundancia. Ni siquiera lo hagamos por eso, no lo hagamos como una especie de cábala de buscar la bendición de Dios. Hagámoslo porque queremos honrar y reverenciar su señorío. Y eso da lugar a que en su señorío, Él nos bendiga. Incluso llevándolo a nuestro contexto, porque sabemos que aquí lo estamos leyendo en la dispensación de la ley. Básicamente, en nuestro contexto, la obra de Dios, la iglesia en este caso, la obra de Dios es sustentada a través de nuestros diezmos y ofrendas. Por lo tanto, considera, no lo quise enfatizar hasta ahora, que cuando tú das tus diezmos y ofrendas para sustentar la obra de Dios, no estás dando el 10%, estás dando mucho más. Y Dios ve eso en tu corazón, sabe que puede resultar en necesidad, pero no se va a quedar quieto. Él te va a mostrar su milagrosa y poderosa provisión. Entonces, básicamente este tercer punto lo que busca es reforzar que el diezmar no es un acto aislado o que deja fuera a Dios. No, lo reverencia, da lugar a que Él obre, da lugar a sustentar su obra. Y en este caso no es aislado a Dios, sino que todo lo contrario, implica reverenciarle y dar lugar a que nos maraville con su fiel provisión. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado y te pregunto, tomándome en este punto, ¿te ha pasado que Dios en la escasez, posterior a despojarte, en ese contexto, posterior a despojarte para Él, Dios te ha provisto de manera milagrosa? A mí sí. A mí sí, y no me ha fallado, y estoy seguro, por mucho que escuché, que también lo ha hecho en sus vidas. Y si no lo ha hecho en tu vida, no te desmotives, en algún momento va a suceder y te vas a gozar en esa fiel provisión de Dios. Entonces, para concluir, primero enfatizar, y quiero mencionarlo, aunque no lo había mencionado antes, sino que en este momento, ten en mente que Dios no necesita tu provisión. Dios no necesita tu dinero ni tu diezmo, porque de Él es todo. No lo necesita, y quiero enfatizarlo así en la conclusión. ¿Por qué? Porque espero que después de lo que hemos estudiado, tu actitud esté dispuesta a dar para la obra de Dios. Cristo murió por ti, por tu alma, no por tu bolsillo. Tú eres el valioso para Dios, ¿no? Pero también Dios estableció que su obra debe sustentarse, en este caso, por medio de las ofrendas y diezmos. Si ya lo estás haciendo, bueno, espero que este estudio te haya servido y lo aproveches para fortalecer y complementar tus convicciones. Se espera, normalmente no busco ponerle presión a nadie, se espera en consecuencia que quien se haga, en este caso, se bautice o en quien tenga una carta de traslado y se haga miembro de la iglesia, se espera que empiece a diezmar. Tengan en consideración, y súper importante, nosotros no llevamos una lista de quién lo hace y quién no. Esto es entre tú y Dios. ¿Bien? Si no estás diezmando,
es fundamental que identifiques la causa. Y es clave eso, identifica la causa, por qué no lo estás haciendo, por qué rehusas hacerlo o por qué situación. Quizás eres una persona que no trabajas, no sé, eres una persona que no has tenido ingresos, se entiende. Estamos bajo el contexto en que naturalmente tienes un ingreso permanente, incluso no debiera mencionarlo, pero sí, yo creo que muchos lo hacen, por eso en realidad lo voy a mencionar. Mi hija, chiquitita, yo le doy una mesada. Y desde esa mesada, desde el primer día que le di, le enseñé a apartar una parte para Dios. No lo entiende, pero lo hace porque se le enseñó. Y espero en el Señor que un día sea de manera voluntaria, y no solo porque yo lo practico imitándome a mí, sino que ella también de su corazón lo haga siempre. Bien, y no solo la ofrenda, sino que también el dar para la obra de Dios, y así esperamos que todos nuestros seres queridos, nuestros hijos, naturalmente esperando primero su salvación. Bien, entonces, si no lo estás haciendo, es importante que evalúes si necesitas hacer algún cambio. Quizás te sucedía que no lo comprendías bien, y puede pasar, porque es un tema polémico. Y es un tema donde uno en forma natural se va a rehusar. Nadie dice, toma, aquí tengo 30 lucas, si está ganando 300 al mes. Es difícil. Para Dios sí es posible, porque Él sí tiene nuestras cuentas más claras que nosotros. Quizá a veces estás centrado en tu actitud, de lleno no quieres. De lleno no lo rehusas si no estás dispuesto. Bueno, ten la tranquilidad que es voluntario. Es completamente voluntario. Sabemos que todos tenemos gastos, sabemos que todos tenemos necesidades permanentes. Todos trabajamos por un sueldo mensual, porque todas las necesidades son permanentes. No, un sueldo de un mes no nos alcanza para toda la vida, ¿no es cierto? También puede ser que tu preocupación sea que te va a faltar. Y es verdad. Cuando uno se despoja de un porcentaje, es natural y esperable que tengas la inquietud que quizás te puede faltar. Pero no dejes de confiar en Dios, que Él te va a proveer lo que te pueda faltar. También considera que el dinero es tuyo. Sí, el dinero es tuyo. Pero nunca olvides que todo le pertenece a Dios, incluso con ese dinero que te bendijo para tus necesidades. Y es clave verlo así. Incluso como vimos delante, también Dios te da la capacidad de generar recursos. También puede suceder que lo estés malgastando, que tengas un gasto muy alto e innecesario. Yo no me voy a meter en las cuentas de nadie, solamente tú evalúa si muchas veces no tienes el dinero porque tu administración no es la correcta. También es clave nuestra administración. Ten en consideración, y lo voy a enfatizar, el diezmo no es para enriquecer al pastor, pero sí es correcto hacerle un sustento. Bien, y en nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos hermanos que no es el pastor, que administran el dinero y están dispuestos, cuando tú quieras, pedirle detalles, a dártelo. Y si no lo has hecho, hazlo si lo necesitas. Vas a encontrar una buena actitud y todo ordenado, porque lo hacemos para Dios. ¿Bien? Si nunca lo has hecho, puedes comenzar a hacerlo, nunca es tarde. Solo evalúa tu intención y tu actitud ante Dios. Y si lo haces a veces, bueno, evalúa qué tan estable es la provisión de Dios, y con respecto a eso, qué tan estable es tu manera de dar a Dios. Y si piensas que no es necesario, que a pesar de que sé que si doy Dios me va a suplir, y piensas que aunque me falte yo me puedo proveer solo, bueno, estás equivocado, y ahí ya no hay mucho que hacer. Porque si centras tu vista en ti, ya no está en Dios. Y todo lo que te he mencionado es buscando traerte la mente de Dios a tu mente. Si quieres pensar como Dios, considera, y aquí voy a cerrar, considera que el principio del diezmo para nosotros y desde siempre ha sido para reconocer y honrar la autoridad y señorío. Jehová Dios, Jesucristo, ¿es tu Dios y Señor? Bueno, les dejo a ustedes la tarea de meditar en esto, sin apuntar a nadie con el dedo, no se sientan incómodos, pero sí evalúen lo que están haciendo. Bien, vamos en oración.